¿Trump sabe lo que hace? ¿Es Chamberlain o una mezcla de Molotov-Ribbentrop? ¿Pacto secreto para frenar a China? Hola a todos, bienvenidos a este loco mundo. Hoy volvemos a hablar de lo que está sucediendo desde la llegada a Trump, sorpresa tras sorpresa, y no sabemos muy bien lo que nos espera. Él venía a solucionar el mundo y volver al gran Make America Great Again, y realmente está dando por hecho de que Estados Unidos ya no es una gran potencia. Tiene que repartirse el mundo entre los demás imperios. Está estableciendo un pacto con Rusia para que más o menos Europa esté tranquila, ya que es incapaz de enfrentarse contra China. ¿Cuál es su visión? ¿Es tan poderoso Estados Unidos que no puede luchar contra China a la vez que tiene tranquilo Europa? Como él dice, va a intentar negociar con Rusia y con China una reducción del gasto militar, a la vez que dice que hay que aumentar el gasto militar al 5%, cuando él mismo en Estados Unidos gasta menos del 4%. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Hay algún plan? ¿Va improvisando? ¿Hay un plan desde hace ya 20 años para que esto suceda? No lo estoy loco. Hay gente que lo dice, republicanos conservadores, que dicen que hay algo ya muy extraño desde su primer mandato, que parece que está mandado por el Kremlin en vez de por la Casa Blanca. No sabemos lo que hay realmente. Yo voy a intentar mostrar la similitud de lo que está sucediendo con la historia, ¿no? Hoy en Riyadh se reúnen representantes de Estados Unidos con representantes del Kremlin para empezar una relación, para volver esa relación que estaba alejada, ¿no? Se había alejado la relación entre Estados Unidos y, y Rusia por culpa de Biden, parece, ¿no? Fue culpa de Biden el que rompió el amor, cuando parece que están olvidando que se invadió un país, se ocupó territorio de un país y se anexionó territorio de un país. Por suerte ese país contó con un pueblo luchador que impidió que cayese en menos de una semana como soñaba Putin. Y ahora, 3 años después, vamos a hacer dentro de 6 días, 3 años de la guerra en Ucrania, en la que Rusia le está costando cada kilómetro de avance sangre, dolor y lágrimas y sudor también, de todo. En este caso, poco sudor porque estamos en temperaturas bajo cero ahora mismo. Rusia está desangrando su ejército en los campos de Ucrania. Ucrania contó con la ayuda militar y económica de Estados Unidos y los países amigos, todos los países de la Unión Europea, menos uno, que va a su bola, que podemos decir que es la Hungría o el gobierno de Hungría. También contó con la ayuda de otras naciones como Japón, Corea del Sur, que dieron dinero para la causa ucraniana. Y vamos a ver qué sucede ahora que este hombre, Donald Trump, parece que llega con una intención que es hacer grande América y para ello está intentando, por un lado, demostrar que la paz es posible, pero de una forma muy extraña. En Oriente Medio hace eso de la paz o su propuesta de paz, que es convertir Gaza en una especie de resort vacacional, echando a la población gazatí, convirtiéndolo en una especie de marinador. ¿Y quién tuvo esa idea? Pues uno de los representantes estadounidenses hoy en Riyadh. Lo vamos a ver y creo que es importante ver
este vídeo que os voy a mostrar, en el que Marcos Rubio nos dice que aprovechar la increíble oportunidad de asociarse con los rusos geopolíticamente en temas de interés común y económicamente. Es decir, si Ronald Reagan levantase la cabeza, le daría un yuyu y se volvería a acostar. Me imagino al republicano tradicional oír esto, no de una Rusia democrática como fue aquel intento de Yeltsin, sino esta Rusia ya imperialista que anexiona territorios, hace todo lo posible para conquistar un territorio, robarle los recursos económicos a una nación, y ahora parece que se quieren repartir entre ambos, entre Estados Unidos y Rusia, la riqueza minera, también la tierra de los campos de Ucrania y, si es posible, la población, algo que necesita también Rusia, ya que es un país envejecido, como toda Europa, pero con un problema que es el crecimiento de las minorías étnicas, que no es lo que sueña Putin y su nacionalismo ruso. Esta guerra, ya lo conté muchas veces, es una guerra por un sueño imperial, una guerra por personas, por recursos humanos, y es una guerra por materias primas. Y ahora, con la intervención de Donald Trump y su deseo de que Estados Unidos recupere el dinero que dio a Ucrania como a fondo perdido, que es lo que hizo Biden, este hombre desea recuperarlo en forma de concesiones mineras solo ventajosas para ellos. Pero claro, yo le recuerdo que para que eso sea posible, Estados Unidos tiene que evitar que esas minas se las quede Rusia. Y claro, eso no es tan fácil en este momento, porque os voy a poner un mapa. Una de las minas más importantes, un segundito, está muy cerca del frente de batalla. Y claro, si a Ucrania no le dan armas, tampoco va a tener Estados Unidos acceso a estas minas de litio de Ucrania. Es decir, aquí tenemos el frente al sur de Pokrovsk y bueno, está el de Velika Novosibirska, perdón, tenemos aquí Velika Novosibirska y muy cerca está una mina de litio en Shevchenkov. Es decir, cuidadín que a lo mejor empieza a perder Estados Unidos la posibilidad de hacer business, ¿no? Que es lo que mueve, parece, a esta administración de empresarios deseosos de ser aún más ricos. Y yo no tengo nada en contra del capitalismo, todo lo contrario, pero prefiero un capitalismo al estilo de Adam Smith, de pequeñas empresas y no de oligopolios que se sacian cada vez más con el dinero. Por cierto, desde que Donald Trump comienza estas negociaciones, la bolsa estadounidense está castigando a las empresas de armas estadounidenses, que son un motor de la industria y el I+D+I estadounidense. No sé yo muy bien qué está haciendo, al igual que no sé muy bien qué hizo cuando despidió a todos los trabajadores o a la mayor parte de los trabajadores de la agencia nuclear, y ahora tienen un problema que los tienen que volver a contratar porque tienen un problema en cuanto a la seguridad de las centrales nucleares y también de todo el arsenal nuclear. O cuando despide a miembros de la agencia de salud y ahora tienen que volver a contratarlos. O cuando despidan a gran parte de los miembros de las agencias de inteligencia y tengan que volver a contratarlos si quieren volver y no tienen otras ofertas de otros sectores que valoren su trabajo más que su propia empresa. Claro, estamos ante un caso muy extraño. Hay gente que es feliz con que un presidente haga criptomonedas y estafe a su país, como hizo Donald Trump justo el día de tomar un poco antes de tomar posesión, hizo una criptomoneda que se devaluó y perdió todo su valor en 2 días. Bueno, Milei hizo lo mismo asesorando una moneda también y publicándonos en Twitter. Es decir, todo vale, al parecer, por el dinero, y hay gente que de todo le vale siempre que sean los suyos. Yo no soy ni wokista ni trampista. Yo creo que el sentido común es el punto medio y el ser humano tiene que intentar vivir con los demás, tolerando a los demás y que ellos te toleren a ti. Y eso es el comienzo de la democracia, de los principios occidentales que dicen que ya no tenemos nosotros. El problema es que a lo mejor el que no los tiene son ellos y ellos no se dan cuenta, ¿no?
A lo mejor el problema no lo tenemos los demás, lo tienen aquellas personas que solo ven una visión radical. Es decir, creo que hay que entender que la virtud, ¿no?, de las democracias es intentar que las mayorías temporales que haya no eliminen los derechos de las minorías. Y eso se hace con el respeto a la ley, algo que cada vez se hace menos, la separación de poderes y cosas que comparten muchos de estos demagogos de extrema izquierda o extrema derecha, me da igual, es que no les gustan los jueces. Tienen un problema con los jueces y las suposiciones de juez, que un juez sea libre, que no sea designado políticamente, no les gusta. ¿Por qué? Porque acaban así con el tercer poder, ¿no?, con el poder judicial, que básicamente es el que hace respetar las leyes. Porque las leyes al final se hacen legislativo, es cierto que cambiarán, pero hace falta a veces unas mayorías ponderadas para cambiarlos. Y los jueces intentan velar siempre el cumplimiento de las premisas básicas de un ordenamiento jurídico. Por eso todos los demagogos y populistas quieren acabar con el sistema judicial. Me da igual su orientación política. Pues es lo que tenemos. ¿Sabe Donald Trump lo que está haciendo? Pues yo tengo mis grandes dudas. Vamos a ver el vídeo. But ultimately, the Russian side will be indispensable. To this effort, and so that process will begin. And then the third is, together with those other two, is beginning to engage in identifying the extraordinary opportunities that exist should this conflict come to a acceptable end. The credible opportunities that exist to partner with the Russians geopolitically on issues of common interest, and frankly, economically on issues. Básicamente, issues that hopefully will be good for the world and will also improve our relations in the long term between these two important countries. But básicamente aquí Marcos Rubio está diciendo que es una posibilidad de negocio, business, ¿no? Esto de que la pela vale todo, ¿no? Los principios democráticos no sirven para nada, es la pela todo. Y geopolítica, ¿no? Parece que olvida que detrás de muchos de los problemas geopolíticos que tiene Estados Unidos en América y en el mundo está Rusia, sus bots, su geopolítica híbrida, y en el mundo está esa actuación también de Rusia, ¿no? Hay por ahí rodando, y lo mueve uno de los geoestrategos españoles más famosos, un militar en la reserva, y está moviendo este mapa diciendo un poco cómo Estados Unidos está siendo derrotado geopolíticamente y económicamente por China, ¿no? Aquí nos muestra cómo en el año 2000 Rusia, por ejemplo, estaba económicamente vinculado a Estados Unidos. La pregunta del millón es ¿por qué no está a día de hoy? Pues es muy fácil. En el 2000 estaba Yeltsin y cuando llega Putin comienza la desconexión, pero la desconexión comienza con la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Esto implica que Rusia ahora se vaya a llevar bien con Estados Unidos. Es decir, implica que este mapa, que es según él lo actual y pone a España en el lado de los prochinos, ¿no? Somos un BRIC, al parecer estamos en la OTAN, en la Unión Europea, y pese a que en nuestro gobierno hayas personas que a lo mejor estarían muy a gusto en los BRIC, no implica que la nación sea un país BRIC. Él lo dijo y nos amenazó con un arancel del 100%, y todavía hay muchos orgullosos, ¿no?, de esa amenaza que hundiría la economía española, pero bueno, es lo que hay. La pregunta no tienes que haceros es ¿creéis que si ahora Estados Unidos abandona Europa, Europa se va a quedar a llorar? No, empezará a negociar más con China y puede que el mapa se convierta totalmente en rojo. Es decir, su estrategia creo que puede ser bastante mala si en el fondo no es solamente una amenaza. Es decir, si Estados Unidos estaba así y ahora está así en la balanza comercial, creo que mostrar debilidad, pensar que negociar con Rusia en un momento en el que Rusia no está bien, porque nadie puede reconocer en su sano juicio que Rusia está bien, perdiendo más de 1.500, 1.600
soldados heridos cada día, decenas de vehículos, imágenes que nadie pensaría en pleno siglo XXI que las veríamos en los campos de batalla del gran ejército ruso, ¿no? Es que ni el soviético en la época de la Guerra Fría nadie pensaría en ver imágenes como esta. Estos son soldados rusos sorprendidos de ver los famosos burros que nosotros vemos a menudo y ellos también conocen por internet. Dicen, hola chicos, buen día. ¿Dónde estás jodido? ¿Qué demonios es esto? No, joder, es el zoo. Nosotros estamos allí. Это подвоз, да, теперь будет у нас? Ну да, типа того, блядь. Подвоз, блядь. Ну, блядь. Es de la 21 transporte. Это вживую. Nosotros lo vimos en internet, vosotros lo viste en internet, ¿no? Y estos tíos, bueno, siguen con sus vídeos y los muestran. Y aquí tenemos otro vídeo, un burro de logística. Es decir, el ejército ruso está usando burritos, no mulas, porque esto es una mula y esto forma parte de la dotación militar de ejércitos de unidades de montañas, pero las mulas son el fruto de un plan. Tienes que criarlas, tienes que unir una yegua y un burro para tener mulas, cosa que los burritos que estáis viendo no son animales de carga. Esos burritos que estáis viendo por el tamaño no tienen una capacidad logística real. Son una medida desesperada. Igual que coger un coche, descapotarlo y mandar a morir soldados rusos de esta manera que os mostraré. Es decir, Rusia tiene todavía capacidad porque todavía está enviando vehículos a la destrucción todos los días. Por ejemplo, este vídeo en el que soldados rusos matan a sus propios compañeros, los atropellan y los matan porque no tienen conciencia situacional o tienen un entrenamiento muy malo. Por desgracia para los rusos, a diario estamos viendo imágenes de este tipo. Un segundo, puedo dar. No. Esto es un avance en la zona de Kursk, en la que la 47 Brigada destruye una columna entera de vehículos, que todavía quedan, hay vehículos y son bastante interesantes ese avance, pero es destruido. Es decir, a diario Rusia pierde decenas de vehículos y centenares de hombres. Y justo cuando estamos en esta situación en la que Ucrania podría conseguir una buena baza negociadora, resulta que Estados Unidos se lanza casi en las manos de Rusia y empieza a hacer una negociación muy extraña. Vamos a ver imagen de esa negociación. Aquí tenemos las imágenes de la negociación. Aquí en Riyadh con los príncipes de Arabia Saudí y tenemos los representantes rusos. Vamos a ver un poco quién está aquí en esta reunión. Por un lado tenemos a Marcos Rubio, a Steve Witkoff, que es el asesor o representante enviado especial de Trump a Oriente Medio. Tenemos a Mike Waltz, que es el asesor de seguridad nacional, un ex boina verde. Y después a Lavrov le acompaña en la mesa Yuri Ushakov, que es el asesor de seguridad de Putin. Y fuera, que no aparece en la foto, está Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Soberano ruso. Un poco para ver las personas que están aquí. Bueno, a Lavrov lo conocemos, es casi el eterno ministro de Exteriores ruso. Sería casi el Molotov de la foto. ¿Y quién sería Ribbentrop? Pues Marcos Rubio. Viendo la frase, parece que se están dividiendo geopolíticamente Eurasia, podríamos decirlo así,
Europa con la mitad de Ucrania iría para Estados Unidos, un Estados Unidos que se quiere quedar con el territorio y sus materias primas sin pagar la defensa, que la paguen los tontinos de los europeos, y por otro lado, Rusia, que se quedaría con el 20% de Ucrania, y eso sí, abriríamos una negociación para que se le quiten las sanciones que le pusimos los estadounidenses en época de Biden y que Europa le quite las sanciones. Y ya están diciendo que Europa tiene que quitar las sanciones sin preguntar a Europa. Europa, ¿queremos quitar las sanciones? ¿Podemos vivir sin el gas ruso? ¿Lo estamos viviendo? Sí. Vamos a ver si no es rentable. Europa tiene que ver qué va a hacer. Y tenemos también esa reunión que pasó ayer en París y que puede volver a pasar mañana otra vez en París con otras naciones. Macron está reuniendo a los líderes europeos. En este caso, ayer reunió a los países más importantes, Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, España. Bueno, estamos ahí varios países intentando dar una respuesta conjunta, y lo que pasa cuando tú reúnes a tanta gente en una mesa, algunos te ponen cara de susto como la Meloni y otros cara de circunstancias como siempre, que no pasa nada, como nuestro Pedro Sánchez, que tiene la misma cara siempre, independientemente de las circunstancias. ¿Cuál es la respuesta europea? Nos vamos a hacer un Francia en el acuerdo de Múnich, cuando en septiembre del 38 Neville Chamberlain se reúne con Hitler y decide, por la paz y por la seguridad, reconocer algo que es justo, porque claro, los Sudetes son de mayoría de población alemana y vamos a darle un territorio que no es nuestro, se lo concedemos a Alemania para que no se enfade y que viva en paz y que se una a nosotros en un eterno negocio de paz y prosperidad. ¿Os suena, no? Parece que se está repitiendo, parece que esta gente no conoció la historia y no sabe que negociar con imperialistas no suele funcionar. No estoy diciendo que haya que ir a la guerra contra los imperialistas, pero sí mostrar contundencia. De hecho, en estos acuerdos por ejemplo, en el acuerdo de Múnich, el 30 de septiembre del 38, se produce una circunstancia que espero que no se produzca ahora. Vivimos en los últimos días una reunión en Múnich, cosas de la vida, en la que el vicepresidente estadounidense y el secretario de Defensa estadounidense dieron una visión muy crítica de sus aliados occidentales, de sus aliados europeos. Para mí, no me parece mal que nos digan que tenemos que gastar más en defensa. De hecho, creo que tenemos que gastar más en defensa. ¿Para qué? Para no depender de Estados Unidos, para que nunca más nos recuerden que nos están defendiendo. Y así nosotros tomásemos nuestras decisiones como Unión Europea. El problema es que la Unión Europea ya es compleja de por sí, y ahora que tenemos a los británicos fuera de la Unión Europea, es más difícil todavía esa unión, ¿no? Hay que pensar por qué se fueron los británicos. Hubo también campañas de desinformación, se sabe perfectamente la vinculación de parte de los idearios de ese Brexit con Rusia, y bueno, lo quiero poner esto sobre la mesa porque es muy importante. ¿Es posible esta unidad, ¿no? De soldados europeos, un ejército conjunto europeo, unas fuerzas europeas, en este caso defendiendo a Ucrania? Es muy difícil en la parte militar, ¿no? Enviar tropas a suelo ucraniano en plena guerra. Eso serían fuerzas de imposición de la paz, que lo veo complejo, teniendo en el otro lado a una potencia nuclear. No creo que nunca atacasen nuclearmente a un ejército europeo, pero Europa tiene un problema y tenemos un problema de la conciencia de la guerra, ¿no? Al igual que Estados Unidos, tenemos un problema con que nos vengan fallecidos, y el problema es de las guerras, muere gente. Rusia, por mentalidad, y al gobierno de Putin, por un nacionalismo insuflado en el pueblo,
no le importa tanto la muerte de su gente. Es decir, que hayan muerto 200.000, 300.000 soldados, o como dijo hoy Zelensky, 600.000 soldados rusos, parece que no le importa, porque él se muestra victorioso y no va a ceder. Y es peor todavía, cuantos más muertos, menos puede ceder. Se encuentra en un círculo sin fin, porque él tiene que mostrarse victorioso. Pero Europa, no creo que resistan los países europeos con la propia oposición o los propios, digamos, partidos de extrema izquierda financiados por Irán o de extrema derecha financiados por Rusia o incluso por Irán, enfrentarse a la visión de soldados muertos en una guerra que parece lejana, pero no lo es. Está justo en nuestra frontera, en Ucrania, que es la frontera, ¿no? Ese es el término etimológico de la palabra. Yo no estoy a favor, digamos, de mandar tropas ahora, pero Europa tiene que decidir en algún momento mandar tropas. Cuando hay un proceso de paz y se haga la paz, alguien tiene que, bueno, mandar tropas para que Ucrania pueda descansar, sus tropas se salgan de frentes secundarios. Eso es algo que se va a negociar. Rusia dice que no. Rusia lo que está hablando es que no va a haber fuerzas europeas en Ucrania. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Cascos azules de países africanos? Vale, pues alguien tendrá que pagar a esos soldados para que vayan allí. Y Europa puede tener esa capacidad. Pero lo más importante es que Europa, unida, y ahí sí que tenemos que estar unidos todos, sigamos entendiendo que Ucrania está luchando una guerra en la que nosotros somos parte. Alguien dirá, España no, eres un vendido al internacionalismo y España no tiene esa guerra, España tiene otras guerras. Ya, pero es que aseguro y pongo la mano en el fuego que esos que dicen esto, cuando hay una guerra de España contra otros, también estarán en contra de luchar. Como una persona a la que yo le puse un tuit, y es muy famoso, muy importante, un militar español que dijo una frase demagoga típica de que, claro, aumentar el gasto público y después os quejaréis de que hay colas en los hospitales. Por desgracia, las colas en los hospitales las hay en España con el 1,28 de gasto público. Que el hecho que el ejército español, del que él cobra un sueldo, se financie más, no implica tampoco perder capacidades en los servicios esenciales de la nación. Hay también formas de organizar, ¿no?, y gestionar mejor el dinero. También hay formas de contabilizar el gasto. Parte del gasto en defensa en España, por cuestiones ideológicas, se mete como gasto del Ministerio de Industria, para que el I+D+I de las armas no sean militares, se meten como gasto del Ministerio de Industria, pues que se derive ahí. También es verdad que parte del sueldo de la Guardia Civil se mete como gasto en defensa, porque son instituciones militares. Hay una serie de gastos mezclados que habría que verlos cómo se estudian, ¿no? Alguien dirá, pero es que el gasto en defensa va a ser solo para comprar armas americanas. Pues no, yo es lo que defiendo y defiendo durante mucho, y me enfrenté a amigos aquí en Melun Artis sobre el tema de gasto en defensa. Tiene que implicar una inversión en nuestra capacidad de defensa. Es decir, Europa tiene que fomentar un I+D+I militar europeo. Tenemos que crear hubs o zonas de producción europea en la que, sin que cada nación pierda su capacidad, sí que haya sinergias. Es decir, España que siga manteniendo su capacidad de producción de blindados y otros países de otras armas, y que se puedan interaccionar entre las naciones europeas. Lo que es muy triste es que a día de hoy en Europa casi no haya fábricas de armas medias, es decir, de armas de fusiles hay muy pocas. De pistolas España ya no tiene fábricas, y la última pistola de la Guardia Civil la compramos a Israel, la Ramón. Es decir, hay unas cosas que hay que hacérselo ver. Y cada vez que pase tiempo sobre esto, los antiguos expertos en hacer armas, con sus conocimientos, no lo van a transmitir a
las nuevas generaciones de mecánicos, ¿no? De torneros, fresadores. Eso pasó en Asturias, por ejemplo, les costó volver a fabricar el cañón de artillería, y tuvieron que volver los jubilados a explicarles unas tareas. Al final la aprendieron, pero lo que quiero decir con esto es que cuanto más años se abandone la defensa, más difícil es volver. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y que haya un pacto de Estado. Es decir, los partidos mayoritarios que creen en el bien común se unan para la defensa. Los que van en contra del Estado porque tengan una idea revolucionaria, porque tengan una idea feliz, o que crean en que la independencia de su territorio va a ser mejor si no existe un ejército español, no van a apoyar jamás un aumento en el gasto de defensa. Por lo tanto, tienen que unirse los partidos que sí creen que la defensa es necesaria por algo contingencial, es decir, por una contingencia como lo que está pasando ahora, que es que estamos en una guerra en Ucrania, en Europa, una guerra que dura ya 3 años. En 3 años espabilamos un poco, pero no lo suficientemente rápido. Hizo un aumento en la producción, en el gasto en defensa. En España se abrieron fábricas que estaban casi en letargo, como las de municiones, que ahora eran de SPAL y ahora son de Rheinmetall. El tortazo que dio en Múnich Estados Unidos a Europa, y lo que está pasando ahora en Riad con el acuerdo, digamos, de Molotov-Ribbentrop, ¿no? De dividirse las riquezas de Ucrania entre los dos, yo creo que nos tiene que hacer despertar ya, ¿no? Como país. Como país, España como país, y Europa como el conjunto de países que defendemos unos valores comunes. Alguien dirá que eso es mentira. Yo os propongo viajar por Europa y descubrir que nos une mucho más de lo que nos separa. Europa, desde Lituania, Finlandia, Suecia, Polonia, Hungría, aunque el gobierno diga lo contrario, sabe que está mejor en Europa que con Rusia. Pero mientras él viva del dinero que se sabe que le cayó del cielo una vez, y lo vimos en un hotel que estuvo hace poco, eso hace que mucha gente caiga en la tentación de pensar que con Rusia se viviría mejor. Yo os invito a viajar, yo estuve en Rusia también, y en Rusia no todo es lo bonito de Rusia. Yo estuve en trenes que eran un regreso a mis años 80, no que tenga 80 años, sino cuando yo tenía 5 años. Pues vamos a ver las preguntas. Yo creo que era un programa rápido. Si tenéis preguntas, yo voy a intentar responderlas, ¿vale? ¿Qué incentivos tenían los Estados Unidos para seguir alimentando la guerra con sus recursos, mientras tienen problemas en su frontera sur y el ámbito del Indo-Pacífico? Bueno, a ver, en primer lugar, Estados Unidos dio dinero, pero ¿qué porcentaje dio? Es decir, Estados Unidos de armas dio armas que tenían almacenes, no armas modernas. Y en dinero dio un 1% de su PIB. Si llegó, no, ni eso daría. Por segundo, el problema fronterizo no tiene nada que ver con Ucrania. El problema fronterizo tiene que ver con muchas condicionantes. También la demanda en Estados Unidos de mano de obra barata y no cualificada en algunos puestos de trabajo, que hace que también haya trabajo y se necesite. Y por otro, a veces se sabe, y lo vivimos aquí en Europa, que en el caso europeo Rusia controla mafias de tráfico de personas. Lo sabemos que en Libia está detrás la Wagner de algunas de esas mafias, y en Bielorrusia sabemos que lanzan emigrantes contra la frontera polaca, y se sabe, y pasó justo unos días antes del comienzo de la guerra, y ahora pasa a diario, como vemos en muchos vídeos que no aparecen en los medios de comunicación. Es decir, hay mucha historia aquí, hay mucha historia detrás. Y Estados Unidos, Donald Trump, tiene también vinculaciones que se saben de hace tiempo, buscar noticias años 90, ya con Rusia, ¿no? No es algo que sea fruto del azar. Nunca pensaba que iba a hacer esta pregunta. ¿Rusia tiene información comprometida sobre Trump? Yo creo que sí, seguro. Pero les da igual. Es decir, Donald Trump ya dijo
que cómo le habían votado cuando era un criminal convicto. es que, a ver, hay que entender que a Donald Trump le votaron estando condenado y había estado condenado previamente por negocios. Es decir, el caso de Donald Trump es un caso digno de estudio. Y yo sé que le votan en gran parte por estar enfadados contra el otro lado. Es decir, hay cierto resquemor. No creo que Donald Trump fuese el mejor candidato, pero cualquiera que se hubiese puesto mejor ahí hubiese ganado. Es decir, yo creo que el problema lo tenía las políticas demócratas que para el ciudadano medio estadounidense no defendían su situación. La veían como un ataque constante a ellos, primero económicamente, porque veían que la inflación había subido. Ahora con la guerra arancelaria, a ver cómo les queda la inflación a Estados Unidos. A ver, vamos a verlo a largo plazo. La cultura, digamos, esta woke, que se dice así, que es un cajón desastre muy amplio, atacó a gran parte de la población estadounidense, a sus creencias religiosas y también a las personas por el hecho de ser hombres, los castigó y gran parte del voto masculino, incluso de las minorías étnicas, votaron a Trump. Hay un voto de castigo, pero el castigo a veces te puede autocastigar a ti. Hola, Francisco, ¿ves posible? Ah, bueno, sobre lo de Trump, espera, ¿eh? Mira, esta es una noticia del año 2017, las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado. 2017. Y después había unas noticias del 1919 y por ahí. Esto es una noticia del 2018 para que veáis que todavía por suerte podemos ver cosas de tal, y es Donald Trump y sus conexiones con la mafia rusa, ¿no? Es decir, hay mucha historia ahí. No sé, vamos a verlo ahí. Yo creo que hay historia detrás. De hecho, os puse hace poco en el canal de Frente de Batalla, a ver si la encuentro de nuevo, al ex primer ministro australiano diciendo que cuando vio en una reunión a Trump, Ultimately, the Russian side will be indispensable to this effort, and so that a process. Trump y a Putin, le parecía como un joven de instituto cuando ve al capitán del equipo de fútbol americano. Es decir, que estaba como ensimismado Trump viendo a Putin, ¿no? Es decir, hay una especie de admiración personal de Trump con Putin. Tampoco entiendo muy bien la relación Trump-Elon Musk. Que alguien me la explique. ¿Desde cuándo un asesor tiene esa relación tan cercana al presidente? Nunca se vio esa relación con otros. Es decir, muy extraño todo. Me parece todo muy extraño. Yo, a ver si encuentro lo del australiano, esperar, ¿eh? He's like the 12-year-old boy that goes to De high 12 años school en and el meets the que captain encuentra of al the capitán del football team. fútbol. My hero. It is really creepy. It's Da really mucho miedo. creepy. I And don't. that struck you at the time. Oh, absolutely! It struck everybody. It was like it when you could touch it. It was creepy. The creepiness was palpable. Are you trying to Es say decir, that? este hombre lo notó. Es decir, notó esa admiración personal de Trump con Putin, ¿no? Y parece todo muy llamativo en este aspecto, ¿no? Paz real no la veo, pero Europa tiene dejar mucho la burocracia. No, a ver, yo soy una persona que creo que Europa es lo mejor que pasó, la Unión Europea es lo mejor que pasó al continente. Nunca tuvimos tanto tiempo de paz. La Unión Económica Europea tenía
una idea muy grande. La Unión Europea es mucho más potente, pero se llenó de mucha burocracia, trámites que, bueno, dificultan también el crecimiento económico, pero tampoco olvidéis que gran parte de los negocios se hacen con las ayudas de la Unión Europea. Es decir, al final habría que, bueno, ajustar algunas cosas, pero no acabar con la Unión Europea. El problema es que mucha gente, criticando las políticas de la Unión Europea, propone la anarquía y el caos, propone volver a la España, a la Europa medieval, en la que los reinos europeos se enfrenten unos contra otros, en vez de unirnos en un mundo global, crear un proyecto común, respetando las culturas, lenguas de cada territorio de la Unión Europea, para juntos ser un agente geopolítico internacional. Es decir, nuestros países por separado ya no pintan nada en un mundo en el que China tiene 1.200 millones o 1.300, depende cómo los contabilicemos. La India tiene más de 1.300 millones, ya supera y superará aún más a China. Estados Unidos sería menos en población que la Unión Europea, como un país casi, es decir, estaríamos ahí. Y yo creo que los que desean esto es porque lo que quieren es que no seamos nada, que seamos el cero absoluto. Otra cosa es a quién votemos dentro de Europa para que hagan políticas. Eso ya es cuestión de la democracia y respetar el resultado electoral. ¿Europa no está siguiendo el mismo camino hacia la irrelevancia del Imperio Bizantino al no tener una moral de combate? Pues sí, es decir, yo con mi amigo Almirante Garaz, que lo puedo decir que es amigo, que va a venir este viernes a las 4 de la tarde de nuevo, hicimos un programa que se llama Tambores de Guerra en el canal de Historia, en el que hablamos del desarme moral. Tantos años de paz nos llevaron a pensar que las guerras no existen o que las guerras son cosas de bárbaros que viven en países muy, muy bárbaros y que no iba a haber guerras jamás en Europa, ¿no? Los Balcanes nos despertaron, pero volvimos a dormirnos y Georgia no nos importó y Ucrania nos despertó. El problema es que Europa tiene que recordar que hay países pequeñitos como Estonia, Letonia, Lituania, que viven en una zona de peligro que solos no podrían enfrentarse a una invasión. Por eso que juntos evitar que haya guerra con la máxima latina de si vic pacem para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y Europa no lo hizo. Y ahora tenemos que hacerlo de una forma inteligente, pero hay que hacerlo rápidamente. Insisto en esto, el relato de vínculos de Trump con Putin como encaja el acuerdo de Trump con India, que supone un grave golpe a los productos rusos hasta ahora volcados en el continente indostán. A ver, es que Trump le da todo. Va para todos lados, no sabe lo que es. Un tío que yo creo que tiene un problema de hiperactividad de los negocios, ¿no? Habla con uno, le dice que es bueno hacer un negocio con las tierras raras, pero otro le dice, bueno, espera, pero baja el precio del petróleo para hundir a Rusia, pero si acabamos de decir que vamos a hacer un eje geopolítico con ellos, pero a la vez habló con Modi para hacer un eje con la India, de que la India deje de comprar armas a Rusia, que nos compre los F-35, a cambio le damos el gas que deje de comprar a Rusia, para que así Rusia se hunda y no sea una potencia, pero a la vez queremos que Rusia se aleje de China. ¿Y cómo lo voy a hacer si Rusia solo vende gas a China y casi todos los productos se los compra China? Es decir, quiero ganarme a Rusia, pero hundiéndola económicamente, quitándole clientes, ¿no? Es decir, yo así soy un simple comentarista y historiador, ¿no? Pero me parece todo muy llamativo. ¿Por qué se supone usted que Rusia es la mala y Occidente, Estados Unidos y Europa básicamente los buenos? ¿De dónde viene ese desprecio a los rusos y Hungría y esa alabanza y defensa de Estados Unidos y Europa? Ahora a ver, nos centramos, ¿eh? Yo estoy criticando al presidente de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, yo critico a los agentes que hacen cosas mal. Una nación está llena de personas buenas y malas, pero sus líderes toman decisiones que son buenas o malas. Putin metió una guerra a su nación invadiendo un país, anexionándose el territorio de su vecino, y si eso no es un acto a priori, así como comentario, bastante deleznable,
¿Me podéis decir lo que es? Bombardear a civiles, hacer limpiezas étnicas, secuestrar niños y llevarlos a tu territorio para educarlos como rusos y no como ucranianos, eso, o hacer matanzas como en Bucha, eso es todo muy loable. Pues por suerte, para mí, donde yo vivo, que es Europa, la Unión Europea, tenemos unos valores que por ahora la mayoría de nosotros comparten, que es unos principios de respeto a los derechos humanos y también unos principios de legitimidad y de legalidad internacional. El único problema que tengo, y lo digo bien claro, creemos que esto se gana, que viene de serie, y no, esto hay que luchar por ello. Y hay que hacer un ejército que defienda nuestros valores de personas y de naciones que piensan que se puede invadir al vecino para quitarle un territorio. Basándote en la historia. Y cuidadín, que Europa tiene historia para volver a conquistar medio mundo, porque en algún momento un país europeo fue dueño de una parte del mundo. Si eso me legitima a mí para invadir lo que fue en un tiempo parte de España, cuidadín, que si consigo un ejército que me lo permita, lo podría hacer. Eso es lo que vosotros, los que legitimáis a Rusia, decís al decir que Ucrania fue Rusia, por lo tanto la puede invadir. Británicos, despertar, que fuisteis dueños de medio mundo. Y holandeses, recordad que Indonesia fue vuestra. Francisco, ¿no sería más barato integrar a Rusia en la OTAN? A ver, a Rusia se le dio todas las facilidades para ser un país europeo. Yo cuando estuve en Rusia tenían todos los vehículos, todas las tiendas, todos los productos de Europa. Vendían el gas a Europa. ¿Quién les mandó invadir Ucrania? ¿Quién les mandó anexionarse un territorio y perder la vinculación con Europa? Yo no fui, no fuimos nosotros. Fueron ellos y su nacionalismo. Y esa visión euroasianista de Dugin y sus seguidores de que ellos son un imperio y que Ucrania es parte de su imperio y que tienen que ocuparla. Porque no me vale lo que va a decir alguno de que, claro, es que la OTAN se expandió. A ver, la OTAN se expandió, justo Suecia y Finlandia entraron y Rusia no protestó mucho. Sigue ahí, está, no invadió a Finlandia y a Suecia antes de que entrasen en la OTAN. Por lo tanto, lo de Ucrania es una historia más compleja que la presión de la OTAN. Y ojalá hubiese entrado en la OTAN, claro que sí. Y ojalá fuese un país democrático, por el bien de sus ciudadanos, en los que el nivel de renta de la mayor parte de la población no es comparable con los de los más ricos que viven de la corrupción sistémica. Alguien dirá que en España hay corrupción, sí, sí. Venir a España y ir a Rusia. En tiempos de conquista, luego vendrá la reconquista. No aprendemos, no, por desgracia no. Israel le quita tierras y hace lo mismo, y peor que lo que hace Rusia. No le ponen sanciones. ¿Qué hace Europa con esto? Porque a Rusia, si Israel no lo sanciona. Bueno, el conflicto árabe-israelí es muy complejo, la verdad. Es un escenario difícil. La gran diferencia es que no hay una anexión real de territorios. Lo que hay es una ocupación. No hay una anexión. En el caso de Israel y Palestina es cierto que es muy complejo, pero no es una invasión de un país sobre otro. Hay que ir al origen de dos naciones que se configuran en el año 48 y una no llega a configurarse. Y internacionalmente no hay una anexión de un territorio. Es complejo, pero sí hubo sanciones. A ver, cuidadín. A Israel hubo sanciones. Y las hay. Hay países que imponen sanciones. El tema es la fuerza. Y yo recuerdo, no estoy de acuerdo a la solución de Trump. España debería aprovechar este bolsón de recursos humanos y materiales para armar su músculo ejército. Sí, sí, eso es muy importante. Tendría que tener en cuenta esto. Y va a haber dinero, va a haber ayudas económicas de la Unión Europea para hacerlo. El tema es si se hace bien o mal. ¿Esto se puede considerar un suicidio geopolítico por parte de Estados Unidos, dado a entender que no es un aliado fiable y de bravucón? A ver, yo tengo claro ahora mismo, y lo dije ya hace unos días, que si Estados Unidos piensa que lo que está haciendo en Ucrania le va a servir para enfocar su fuerza en China y ganarse así
aliados como Australia, Japón, Vietnam, India, lo va a tener complicado, porque todos estos países, y Corea del Sur está apuntando en una libretita, me van a dejar tirado a la mínima de cambio. Taiwán está diciendo, esto lo veo chungo, aunque ahora digan que no están en contra de la independencia de Taiwán, pensarán, me van a dejar tirado. Es decir, creo que es una pérdida geopolítica. Por cierto, el miércoles 5 de marzo voy a dar una charla en Gijón, en el Instituto Jovellanos, sobre un mundo convulso. Voy a hablar un poco de geopolítica, si queréis ir. Iré publicándolo por redes sociales. Lo que intentan Putin y Trump con Europa es aquel divide et impera. Dividimos, sí, efectivamente. Y lo están haciendo mediante partidos políticos financiados en origen por Rusia y también ahora mismo por Trump, con el apoyo a muchos de estos partidos en su discurso, ¿no? Que entiendo que Trump tiene una visión conservadora, que yo no estoy en contra de ella. Realmente soy más conservador que muchos de ellos, que esta gente que están, con vidas muy extrañas y con familias muy extrañas y con nombres muy extraños de sus hijos. Es decir, pensar que los conservadores tienen que ser de una visión cuando el republicano auténtico estadounidense no es un maga, realmente. Vota porque no tiene otra opción. Pues vamos a ver qué preguntas en Twitch, porque... ¿Y en qué se quedará Europa con tantos caballos de Troya? Pues la verdad, tenemos un problema, que es el problema de la desinformación. Y un problema en las redes sociales, yo estoy aquí en las redes sociales, sé que cuanto más radical eres, más éxito tienes. La gente quiere vivir polarizada, le gusta la polarización. Nos debe producir algo en el socorte ahí cerebral, que a la gente le gusta estar radicalizada y vivir amargada de la vida. Y ves un youtuber de un lado que te da lo que tú quieres y te vuelve a fagocitar lo que tú quieres. La realidad es que habría que ir al término medio, que está la virtud, ver la verdad de los hechos, y eso acabaría con los radicalismos. Y el problema es que cada vez estamos más polarizados. ¿Y por qué estamos polarizados? Porque las soluciones que se dan son de un lado. Nadie busca una solución intermedia que no vaya en contra de las creencias y sentimientos de alguien para imponer los tuyos. Es decir, habría que ir a un término medio basado en el principio básico humanista del respeto al ser humano, ¿no? Es decir, respeto a la persona ante todo, sea de una condición u otra, ¿no? Y a partir de ahí asentaríamos una sociedad mejor, pero no, cada vez esto lo veo más difícil. Mira, me dice por aquí uno al principio que lo leí, no lo comenté, me decían que Paco no se mete en política porque es demasiado honesto. Yo creo que eso es un problema, decir eso. Pensar que en la política solo tienen que entrar las personas corruptas es el problema que tenemos. La política tenía que ser el lugar en el que las mejores personas de un país fuesen a aportar lo mejor para ayudar al país. No aquellas personas que no tienen dónde caerse muertos, meterse a ser políticos. La realidad es que tendría que ser personas que al menos hubiesen cotizado 20 años de su vida, o 25 o 30 años, y aporten algo. No digo que tengan que ser personas con grandes estudios ni con grandes currículums, pero sí personas que hayan demostrado haber trabajado en su vida. Y cuando en los partidos políticos está gente que jamás trabajó, no hacen de su vida un bien para la política, sino de la política un bien para su vida, ¿no? Y eso me da igual qué camiseta te pongas. Si te pones una camiseta roja, verde, amarilla o azul, me da igual. La política hay que ir para servir, no servirse de la política. Y ese es el problema que tenemos. Y es un problema que nos lleva a la autocracia. Y que a mucha gente piense que la autocracia, que las dictaduras son una buena solución, porque no hay corrupción en las dictaduras. Claro que hay corrupción, mucho más que en las democracias, porque tú no te enteras. Y las grandes élites viven de madre, con sus yates, con sus hijos en colegios extranjeros, porque claro, a ver, eso de que el hijo de un oligarca estudie, no, hay que ir a un instituto suizo. No digo un año mucha gente puede ir,
Y yo, si tuviese ahorros, a lo mejor mando a mi hija a estudiar inglés un año, pero no implica que toda la vida del hijo sea en Suiza, como son los de los magnates rusos, ¿no? O en Francia, o en Reino Unido, y no en su país, ¿no? Pues bueno, voy a alguna pregunta más en Twitch y os dejo, que tengo que ir al canal de historia a hablar de lo importante que es la historia, en este caso de la infantería de marina española en la Guerra de Independencia. Voy a ver si hay alguna pregunta. Es que en Twitch no las veo. Campa, ¿qué importa a las personas si los límites a su poder les impiden hacer tonterías? No, ahí estoy contigo. Pero el problema es que poco a poco se van destruyendo los límites democráticos. Si tú eliminas la división de poderes, el límite democrático no existe. Si tú nombras a todo el Tribunal Constitucional con gente de tu lado, no existe un filtro. Si tú, no sé, voy a poner una puerta giratoria, ¿no? Nombras a un ministro fiscal general, pues tenemos un problema, ¿no? Es decir, los límites en las democracias se pueden eliminar poco a poco, como la ranita que se va cociendo en el agua sin darse cuenta en la pota, ¿no? Pues esto es parecido. No hablamos de revoluciones, hablamos de acabar la democracia lentamente y que en una generación o dos nadie se acuerde de lo que era la democracia. Esto me recuerda a la Fundación e Imperio, cuando Salvador Harding trataba de hacer despertar el concejo de términos de la nueva realidad que le tocaba vivir. Bueno, sí, 1984, es muchas cosas de estas, por desgracia. A ver, en Twitch no veo más preguntas. Entonces no tenemos una democracia bien establecida. No, yo creo que había que tener mayor separación de la justicia del poder político. Yo creo que sería lo que marcaría una democracia más segura. Bueno, no veo preguntas en Twitch, perdonar si las hay. A ver, eso es teoría del péndulo, pero discutible. ¿Cuál es la raíz del problema? No, pero no, esto nada. Pues nada, mi idea era un programa rápido. Espero que os haya gustado el programa y si es así, os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. Hoy hay mucha gente, espero que os guste el canal y os suscribáis a Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, pero sobre todo que descubráis el canal principal, que es Bellum Artis Historia Militar, un canal en el que os contamos el por qué vivimos en un mundo como es el que es. Es decir, el presente solo se entiende si conoces el pasado. Es imposible analizar el presente sin tener unas raíces básicas del pasado. Yo os invito a conocer los programas de la Segunda Guerra Mundial para entender lo que fue el acuerdo de Múnich y el pacto Molotov-Ribbentrop, que, por cierto, ninguno de los dos impidió el problema. El acuerdo de Múnich nos llevó que los Sudetes les pareció poco y conquistaron toda la República Checa, y posteriormente les pareció tan poco que cuando atacaron Polonia dijeron, Hitler dijo a sus generales, no os preocupéis, yo conozco a mis adversarios porque les vi en Múnich y los considero débiles. Y ese es el problema, cuando te consideran débil, cuando cedes, no es el fin, sino el comienzo. Cuando das la mano, te comen el brazo. Y el problema es que esta gente te va a comer todo el cuerpo. Por lo tanto, un símbolo de debilidad no está, no es una invitación a la paz. Y por otro lado, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, en el que la Alemania del Cabo Austriaco y la Unión Soviética del georgiano, del bigotudo georgiano, cosas de bigotes, el pequeñito y el bigote grande, se dividieron Polonia y pensando que eso iba a acabar, pero realmente se dividieron Polonia con la mente de un futuro enfrentamiento que pasó y era imposible que no pasase entre los dos gigantes del lugar. Al final se dividieron un pequeño país y acabaron enfrentándose. Esto lo quiero decir, que realmente lo que estáis viendo no es el comienzo de una paz, sino más bien el comienzo de una inestabilidad muy larga que vamos a sufrir todos. Espero que os haya servido este programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Gracias a todos y hasta la próxima.